Bienvenidos a RosMed una vez más. Vamos a hablar acerca del libro de patología de Robbins y Cotran. Hoy nos toca hablar acerca del capítulo 14, que vendría a ser trastornos de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos. Ok, entonces vamos a iniciar hablando de esta condición que es la más común, que vendría a ser la anemia. Entonces, la anemia es una de las condiciones nuevamente más comunes que afectan la salud global, caracterizada por una disminución en la cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre. Esta deficiencia va a impedir, que los tejidos y órganos van a recibir la cantidad adecuada de oxígeno, lo que puede generar una serie de síntomas desde fatiga y debilidad hasta complicaciones más graves si no se trata adecuadamente. Ahora, la anemia puede tener múltiples causas, que se pueden clasificar principalmente en tres grandes grupos. De hecho, esta es una pregunta de examen. Pérdida de sangre, déficit en la producción de glóbulos rojos y la destrucción prematura de estos, conocido como la hemólisis. Ahora, cada una de estas causas tiene básicamente sus propios mecanismos y factores subyacentes, lo que hace que el diagnóstico y el tratamiento de la anemia sea una tarea compleja, pero crucial en este caso para la salud de nuestro paciente. Entonces, a lo largo de este capítulo vamos a hablar acerca de todo esto de manera pero más individual con respecto a las enfermedades, ¿ok? Entonces, lo primero, vamos a profundizar un poquito en anemias por pérdida de sangre. Entonces, las anemias por pérdida de sangre ocurren cuando se pierde un volumen significativo de sangre, ya sea de forma aguda, es decir, de repente, o de forma crónica, de manera gradual y prolongada. La pérdida de sangre afecta directamente la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina en el cuerpo y puede generar también una serie de efectos fisiológicos y clínicos que vamos a verlo a continuación. Entonces, en primer lugar, con respecto a la pérdida de sangre aguda, ¿no? Entonces, los efectos clínicos van a ser lo siguiente. Vamos a tener en cuenta la intensidad y el tipo de hemorragia. La gravedad de la pérdida de sangre aguda va a depender de su magnitud y también de si la hemorragia es interna o externa. Si es interna, como en el caso de hemorragias en cavidades corporales, por ejemplo, hemorragias gástricas o intestinales, el cuerpo puede recapturar parte del hierro de los glóbulos rojos destruidos, lo que mitiga en cierta medida el impacto a largo plazo. Sin embargo, en las hemorragias externas, como en este caso que son causadas por heridas o cirugías, la sangre perdida no puede ser reutilizada, lo que puede llevar a una deficiencia de hierro si la pérdida es prolongada. Ahora, también tenemos que tener en cuenta el shock. La pérdida aguda de sangre puede disminuir rápidamente el volumen sanguíneo, lo que provoca un shock hipovolémico. Básicamente, nos va a llevar a una condición potencialmente mortal en la que el cuerpo no va a poder mantener una presión arterial suficiente para poder perfundir los órganos vitales. También tiene que ver mucho la hemodilución y también el hematocrito. Entonces, la hemodilución básicamente se va a referir a la dilución de la sangre debido a la pérdida de glóbulos rojos, lo que va a reducirse obviamente también el hematocrito, es decir, esta proporción de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Ahora, esta dilución puede también llevar a una disminución temporal de las concentraciones de hemoglobina, lo que va a agravar en este caso la anemia. Ahora, también puede haber una estimulación de la eritropoyesis. La pérdida de sangre desencadena la producción de la eritropoyetina, una hormona en este caso producida principalmente en los riñones. Ahora, que básicamente lo que hace esta eritropoyetina es estimular la médula ósea para producir nuevos glóbulos rojos. Ahora, esta respuesta básicamente se nota mucho al aumentar el número de reticulocitos, es decir, de estos glóbulos rojos ya también inmaduros en la sangre periférica. En general, el número de reticulocitos puede alcanzar entre el 10 y el 15% de total de glóbulos rojos en los primeros 7 días después de una hemorragia aguda. Ahora, otro de los componentes en este caso o efecto clínico va a ser la respuesta adrenérgica y la leucocitosis. Las hemorragias agudas también provocan una respuesta del sistema nervioso autónomo, es decir, sobre todo el sistema adrenérgico, ¿no? Que aumenta en este caso la producción de los granulocitos. Y en este caso va a activar las plaquetas y va a terminar en una leucocitosis, es decir, el aumento de esos glóbulos blancos. Y también puede terminar en una trombocitosis, es decir, el aumento de las plaquetas. Ahora, esto se debe nuevamente a la movilización en la movilización de lo que vendrían a ser las células para poder ayudar en la respuesta inmunológica y en la coagulación de la sangre. Vayámonos con la pérdida de sangre crónica.
Entonces aquí hablamos de una anemia crónica, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, la deficiencia de hierro. La pérdida de sangre crónica, por ejemplo, debido a hemorragias menstruales abundantes, úlceras gástricas crónicas o sangrados gastrointestinales lentos, puede no causar síntomas graves inmediatos. Sin embargo, con el tiempo, si la cantidad de sangre perdida supera la capacidad del cuerpo para reemplazar los glóbulos rojos o reponer las reservas de hierro, se va a desarrollar una anemia crónica. Ahora, existen implicaciones para la médula ósea también. La médula ósea necesita tiempo para generar nuevos glóbulos rojos. Si la pérdida de sangre crónica es constante y no se repone adecuadamente el hierro, en este caso, pues que es el esencial para la producción de la hemoglobina, la médula ósea puede volverse incapaz ya también de producir suficientes glóbulos rojos. Y bueno, en este caso va a presentar una anemia por deficiencia de hierro que generalmente está dentro de la clasificación como microcítica, ¿no? Y que bueno, a continuación ahora vamos a mencionar cuáles son esos tipos de anemias. Ok, antes de pasar a las anemias hemolíticas, vamos a mencionar cuál es la clasificación. Esto según el mecanismo subyacente, porque hay otras clasificaciones. Entonces, según el mecanismo adyacente, se va a dividir en tres: anemias microcíticas e hipocrómicas, que van a indicar trastornos en la síntesis de la hemoglobina, como la deficiencia de hierro. Ahora, anemias también macrocíticas, que sugieren las alteraciones en la maduración de los precursores eritroides. Y en tercer lugar, anemias normocrómicas y normocíticas, que ya también van a tener diversas causas y que lo vamos a ver más adelante. Bien, vayámonos a anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas son trastornos caracterizados por la destrucción prematura de los glóbulos rojos, ¿ok? Antes por lo menos de los 120 días de vida normal, en este caso de los eritrocitos. Ahora, esto va a generar un aumento de la eritropoyetina, como estábamos mencionando, lo que eleva la producción de glóbulos rojos y la producción en este caso del desecho de la hemoglobina, como la bilirrubina. Ahora, el exceso entonces de la bilirrubina no está conjugado y su concentración va a depender de quién, pues de la función hepática, y la gravedad de la hemólisis en hígados normales pues también va a dar lugar, por ejemplo, a efectos clínicos como la ictericia, pero rara vez se puede presentar, ¿no? Ahora, existen dos tipos principales de hemólisis. Vamos a tener la hemólisis extravascular, donde va a ocurrir básicamente en los macrófagos del vaso y otros órganos. Algunos factores como lesiones en la membrana de eritrocito van a ser los causantes. También pueden causar la menor deformabilidad o el proceso de opsonización, que es básicamente el marcaje de los eritrocitos para su destrucción. Todos estos van a favorecer en este caso a la hemólisis. Ahora, las características clínicas, aquí vamos a tener anemia, obviamente, esplenomegalia, es decir, el aumento del vaso, ictericia y a veces disminución moderada de la aftoglobina, que es una proteína sérica que se une a la hemoglobina. Ahora, esto es la hemólisis extravascular. Ahora, la hemólisis intravascular, en este caso los eritrocitos se destruyen debido a factores mecánicos como válvulas cardíacas artificiales, fijación de complemento, por ejemplo, en las transfusiones incompatibles, parásitos intracelulares, como en el caso de la malaria o las toxinas extracelulares, o también como las enzimas de los clostridios, que van a ser otros, ¿no? Ahora, los síntomas incluyen anemia, nuevamente hemoglobinemia, que sería también hemoglobina libre en la sangre, hemoglobinuria, que es hemoglobina en la orina, la hemosideruria, que básicamente son depósitos de hierro en la orina, y también la ictericia, junto con la reducción, en este caso significativa de la aftoglobina, ¿no?, que hemos mencionado hace rato. Ahora, la hemoglobina libre también puede oxidarse a metahemoglobina, lo que puede dar un color marrón a la orina debido a su excreción o resorción por los túbulos renales, llevando a la acumulación de hierro en los riñones. Bien, vamos a comenzar a hablar ahora de enfermedades que también pueden contribuir aquí, o enzimas que todo de enfermedades que tienen que ver más que todo con los eritrocitos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la esferocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria es un trastorno autosómico que afecta al citoesqueleto, o también a la membrana de los eritrocitos, haciéndolos menos deformables y más susceptibles a la destrucción en el vaso. Se deben a defectos en varias proteínas como la espectrina, la anquirina, la banda 3 o la banda 4.2, lo que va a debilitar la membrana y aumenta la fragilidad de los glóbulos rojos. Como consecuencia, pues los eritrocitos adquieren una forma esferoidal, perdiendo su capacidad de deformarse adecuadamente, lo que facilita también su destrucción en el vaso.
Ahora, la morfología de estos eritrocitos muestra como tal células pequeñas y esferoides, sin la palidez central característica que tienen, y con un aumento de reticulocitos, que en este caso vendrían a ser nuevamente los glóbulos rojos inmaduros en la sangre. Además, el vaso se observa, el vaso se va a observar de tipo congestionado, acentuado, y también se va a presentar fagocitosis en los eritrocitos, ¿no? Ahora, clínicamente, pues esto se va a ver como una esplenomegalia, nuevamente anemia, y también ojo que aquí la esplenomegalia va a ser moderada, no va a ser tan elevada o grande, y pues también se puede presentar ictericia. Ahora, las crisis aplásicas pueden también ocurrir cuando el parvovirus, por ejemplo, puede inducir una supresión transitoria de la producción de los glóbulos rojos. Además, las personas, por ejemplo, con varias enfermedades, por ejemplo, pueden tener un riesgo elevado de desarrollar cálculos biliares debido, en este caso, a la acumulación crónica de la bilirrubina, ¿no? Sobre todo cuando se trata de patologías patologías, ¿no? Entonces, vayámonos ahora a la enfermedad hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, esto es conocido como el G6P2, que es una enzima que protege a los eritrocitos del daño oxidativo. En su deficiencia, el estrés oxidativo, es decir, aquel que provoca estas infecciones, o que también se pueden encontrar en ciertos fármacos o alimentos como por ejemplo incluso las habas, va a provocar la precipitación de la hemoglobina, formando cuerpos de Ames, lo que lleva a la hemólisis básicamente. Ahora, los eritrocitos defectuosos también son más susceptibles a ser destruidos por los macrófagos en el vaso. Esta enfermedad es hereditaria ligada al cromosoma X, y aunque hay diversas variantes, las más relevantes clínicamente son en este caso la G6P2 y la G6P2 mediterránea, la otra era la gamma. Ahora, en los individuos con, en este caso, G6P2 negativo, gamma, la hemólisis suele ser autolimitada, ya que los eritrocitos viejos son afectados, mientras que en la forma mediterránea los episodios hemolíticos son más severos. Esto obviamente por la dieta que se maneja, ¿no? Ahora, o también puede ser por factores genéticos. Bien, vayámonos a la enfermedad de células falciformes. La enfermedad de células falciformes es una hemoglobinopatía hereditaria causada ya también por la sustitución del ácido glutámico por valina en la sexta posición de la cadena de hemoglobina, lo que va a dar lugar a la hemoglobina S, conocido como HbS. Este trastorno autosómico recesivo va a afectar a un porcentaje significativo, por lo menos de una población, eso más que todo africana. Ahora, esta enfermedad como tal, cuando la hemoglobina S como tal, pues cuando se desoxigena, forma largas cadenas rígidas que van a deformar los eritrocitos, dándoles formas, en este caso, de hoz, lo que provoca hemólisis crónica, obstrucción microvascular y también daño tisular. Bien, también se nos menciona que la gravedad de la enfermedad de esto va a depender de varios factores, como la presencia de hemoglobina fetal, que interfiere en la polimerización del HbS, por ejemplo en los heterocigotos, donde el HbS constituye solamente el 40% de la hemoglobina. Los episodios de células falciformes solo ocurren en condiciones de hipoxia profunda. Sin embargo, en los homocigotos, pues las enfermedades son más graves. En este caso, la deshidratación, la acidosis y la alteración del pH intracelular favorecen la polimerización del HbS, empeorando los síntomas y también llevando a una mayor destrucción de los eritrocitos y daño irreversible en las células. Bien, hablemos ahora del síndrome o los síndromes de talasemia. La talasemia son trastornos hereditarios por mutaciones que reducen, en este caso, la síntesis de cadenas de globina alfa o beta, afectando la hemoglobina. Existen dos tipos principales, las beta-talasemias y las alfa-talasemias. Vamos a iniciar con las beta-talasemias. Aquí vamos a tener una deficiencia en la síntesis de la globina beta, como mencionamos, causadas por mutaciones que interrumpen su producción, es decir, mutaciones de terminación o anomalías en la escisión del ARN, ¿no? Ahora, en cuanto a la patología molecular, nos menciona que hay una disminución de la hemoglobina, específicamente A, y formación también de agregados inestables de cadenas alfa, lo que va a dañar los eritrocitos y va a provocar anemia. Ahora, también esta va a también dar lugar a una expansión medular, alteraciones óseas y también sobrecarga de hierro por transfusiones. En cuanto a los síndromes clínicos de las beta-talasemias, vamos a tener dos.
beta-talasemias mayores, en donde vamos a tener anemia grave desde los 6 a 9 meses, dependencia en este caso de transfusiones, expansión de médula, como mencionamos, deformidades óseas, y se menciona que la morbilidad y la mortalidad están asociados mucho con la insuficiencia cardíaca debido en este caso a la sobrecarga del hierro, ¿no? Ahora, en cuanto a las beta-talasemias menores, en este caso los heterocigotos suelen ya también ser asintomáticos, con anemia leve y un aumento del HbA2, en este caso en la electroforesis, ¿no? Ahora, también existe una beta-talasemia intermedia, que tiene síntomas pues intermedios entre la forma mayor y la forma menor. Vayámonos a la alfa-talasemias. Aquí nuevamente estamos hablando de deficiencia ya también en la síntesis de la globina alfa, usualmente por lesiones genéticas, la formación en este caso de tetrámeros inestables de cadenas alfa, o cadenas en este caso gamma, que son conocidos como los HB-BARTs, van a causar hipoxia tisular. ¿Cuáles van a ser los síndromes clínicos? Aquí vamos a tener, se le menciona aquí el portador silente. Se menciona esto porque es asintomático con mínima alteración en la síntesis de la alfa-globina. También otro de los rasgos va a ser el rasgo de alfa-talasemia, que es similar a la beta-talasemia menor con síntomas leves. También vamos a tener, aquí se nos menciona una enfermedad que vendría a ser la enfermedad HBH, que es similar a la beta-talasemia intermedia con tetrámeros HBH inestables. Ahora, la eritroblastosis fetal, que es incompatible básicamente con la vida tras la pérdida de todos los genes alfa-globina que requieren transfusiones intrauterinas. Bien, vayámonos ya también a otras patologías. Vamos a hablar de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una enfermedad hemolítica rara ligada al cromosoma X, causada por mutaciones en el GPIGA, y va a provocar la hemólisis intravascular paroxística, especialmente durante la noche. Por eso es que se llama paroxística nocturna. La enfermedad aumenta en este caso la predisposición a trombosis, y el tratamiento con eculizumab va a reducir en este caso la hemólisis y también el riesgo de trombosis, pero en algunos casos el HPN se va a asociar con anemia plástica o leucemia mieloide aguda, ¿no? En el anterior capítulo hemos hablado de esto y pues hemos mencionado que realmente tiene un pronóstico no tan bueno. Bien, sigamos hablando acerca de otro tipo de anemia. Vamos a hablar de la anemia hemolítica inmunitaria. La anemia hemolítica inmunitaria es causada por anticuerpos que van a destruir los eritrocitos prematuramente. Se diagnostica con la prueba de COMS que va a detectar anticuerpos o también complemento en los eritrocitos. Ahora, la anemia hemolítica autoinmune más común es la causada por anticuerpos IgG contra eritrocitos, lo que provoca esferocitosis y destrucción de los glóbulos rojos en el vaso. También puede ser inducida por fármacos, ya sea por mecanismos antigénicos o también los no antigénicos. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora de las anemias por descenso de la eritropoiesis, ¿no? Entonces nosotros mencionamos que esto era una de las causantes también de la anemia. Y bueno, aquí vamos a tener anemias por descenso de la eritropoiesis, que básicamente nos hablan de la disminución de la producción de eritrocitos, que puede ser provocado por una deficiencia de eritropoyetina, nutrientes vitales como el hierro, vitamina B12 o el folato, o también defectos hereditarios, también pueden ser neoplasias o fallos en las células madre. Bien, una de ellas va a ser, una de las más conocidas es la anemia megaloblástica, ¿no? Aquí la anemia megaloblástica son principalmente causadas por concentraciones insuficientes de vitamina B12 o folato. Estos nutrientes son coenzimas esenciales para la síntesis de la timidina, que a su vez es necesario en este caso para la síntesis del ADN. Su deficiencia va a interferir con la maduración de los eritrocitos, dando lugar a los megablastos o a los megaloblastos, y también van a afectar la maduración de los granulocitos. Las complicaciones en este caso neurológicas asociadas a la deficiencia de vitamina B12 se deben a la descomposición anómala de la mielina. Bien, hablemos de la morfología en las anemias megaloblásticas. Vamos a tener en cuenta que son aquellos que se llaman anocitosis, que básicamente son prominentes en la sangre periférica con eritrocitos grandes y ovalados, que son conocidos también como los macroovalocitos. Ahora, en la médula ósea, la maduración nuclear del precursor eritroide se va a retrasar en comparación con la maduración citoplásmica. La eritropoiesis ineficaz en este caso va a aumentar la apoptosis y va a promover también una hiperplasia megaloblástica compensadora.
Ahora, también en este caso la granulocitopoiesis también puede ser anómala. Por ejemplo, puede llevarse esto con metamielocitos gigantes en la médula y algunos neutrófilos hipersegmentados en la sangre periférica, ¿no? Eso lo vamos a observar sobre todo en un examen laboratorial. Bien, ahora en cuanto al metabolismo de la vitamina B12, que es un factor muy importante en este tipo de anemia, se nos menciona que la vitamina B12, pues conocida también como la cobalamina, va a provenir principalmente de productos animales, ya que las plantas contienen poquísima cantidad de esta vitamina. Entonces, en el sistema digestivo, la vitamina B12 se va a liberar de la dieta, en este caso por la acción de las proteasas, y se une al factor intrínseco, que secreta en este caso o que se secreta en el estómago. Ahora, el complejo FIB12 se absorbe en el ilion y se transporta a los tejidos unidos a la transcobalamina 2 específicamente. Aproximadamente el 1% de la vitamina B12 ingerida se puede absorber por una vía independiente del FI o del ilion terminal que acabamos de mencionar. Bueno, deficiencias de esta vitamina, pues como habíamos mencionado, anemia, ¿no? Pero también están otras, la aclorhidria, que es una pérdida de ácido gástrico en personas mayores. También tenemos la gastrectomía, que es una pérdida también del FI. Tenemos también anemia perniciosa, que es una enfermedad inmunitaria en el sistema inmunitario, pues va a atacar las células parietales del estómago, causando la pérdida nuevamente del FI, ¿no? Este FI como tal, como mencionamos, es un factor intrínseco que se va a secretar en el estómago. Ahora, también tenemos algunos trastornos del ilion terminales y síndromes de mala absorción. Bien, dicho esto, hablemos ahora de la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una forma específica de anemia megaloblástica provocada por una gastritis autoinmunitaria que da lugar a la pérdida nuevamente de este factor intrínseco. Esta enfermedad está asociada a anticuerpos que afectan la absorción, en este caso la vitamina B12, además que también las lesiones gástricas son causadas por los linfocitos T autorreactivos. Y bueno, en cuanto a la morfología, nos mencionan que la médula ósea pues va a mostrar hiperplasia eritroide megaloblástica, vamos a tener mielocitos grandes y metamielocitos. También podemos observar glositis atrófica y atrofia del fondo gástrico. En cuanto a algunas características clínicas, nos mencionan que los síntomas van a incluir una progresiva anemia, vamos a tener paresia espástica y también ataxia sensitiva. El diagnóstico se va a confirmar con un aumento en los niveles de hemocisteína y también de ácido metilmalónico, así también como anticuerpos específicos contra el factor intrínseco, ¿no? Ahora, esto era por parte pues, de la anemia por deficiencia B12, pero también tenemos la anemia por deficiencia del folato. La deficiencia del folato también causa una anemia megaloblástica, sobre todo indistinguible de la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Pero los efectos en este caso no van a ser neurológicos. Las causas de la deficiencia del folato van a incluir una dieta inadecuada, especialmente en alcohol, se da en personas que son alcohólicas, sobre todo crónicos y también algunos ancianos. También puede ser por una mala absorción o aumento de las demandas, por ejemplo, un embarazo o el cáncer, ¿no? Ahora, anemia ferropénica es la más común, es la deficiencia nutricional más frecuente y está asociada con una síntesis inadecuada de la hemoglobina. Las causas incluyen un consumo insuficiente de hierro, mala absorción, demandas excesivas, por ejemplo, el embarazo nuevamente, y la pérdida crónica de sangre, particularmente en el tracto gastrointestinal o en el aparato genital femenino. Bien, y dicho esto, pues hablemos un poquito del metabolismo del hierro. El hierro en la dieta como tal se absorbe principalmente en el duodeno. El hierro hemo es absorbido de manera más eficiente que el no hemo. La absorción de hierro está regulada por la hepcidina, que controla en este caso su paso al torrente sanguíneo. Los depósitos de hierro en el cuerpo se van a almacenar en forma de ferritina y hemosiderina, y cualquier exceso de hierro puede ser tóxico. Ahora hablemos en cuanto a la etiología de la anemia ferropénica. Esto puede ser por bajo consumo dietético, esto sobre todo es muy raro en países desarrollados. Ahora, mala absorción, aumento de las demandas, pérdida crónica de sangre y bueno, esto como mencionamos, especialmente tracto gastrointestinal, ¿no? Ahora, el bajo consumo dietético, esto obviamente en países como Latinoamérica, pues se va a dar más, ¿no? Ahora, hablemos de la morfología en la anemia ferropénica. La anemia hipocrómica microcítica, en este caso, va a ser uno de las características que se va a dar en la anemia ferropénica, es decir, vamos a tener eritrocitos más pequeños y pálidos, esto es conocido como anemia hipocrómica microcítica. En la médula ósea vamos a tener una hiperplasia eritroide leve y también pérdida de hierro en los macrófagos. Bien, vayámonos ahora a anemia de la enfermedad crónica.
Esto va a aparecer en casos de inflamación crónica, infecciones o neoplasias. El mecanismo de esto va a ser que va a haber un aumento de interleucina 6, lo que va a incrementar la producción hepática de la hepsidina que mencionamos. Esta hepsidina va a reducir la pérdida de hierro en el epitelio duodenal y también los macrófagos, y pues esto también va a dar baja a la producción de eritropoyetina, lo que va a agravar nuevamente la anemia, ¿no? Las características de esto es que el hierro sérico va a estar bajo, la ferritina va a estar elevada y bueno, nuevamente aquí los tipos de anemia que podemos mencionar es la normocítica o la normocrómica o la microcítica o la hipocrómica. En cuanto al tratamiento de esto, se nos menciona que la corrección en este caso de la enfermedad subyacente va a mejorar muchísimo la anemia, así como también pues tratar con eritropoyetina también puede ser eficaz. Bien, vayámonos a la anemia aplásica. La anemia aplásica es un síndrome causado por un fracaso hematopoyético primario crónico, resultando en una pancitopenia, es decir, disminución de todas las líneas celulares. Ahora, hablemos de su patogenia. Las causas conocidas en este caso se van a dividir de 3 categorías. Exposición a tóxicos, es decir, por irradiación corporal total, fármacos y sustancias químicas, esto es por causas frecuentes de anemia aplásica secundaria, y supresión medular, que puede depender de la dosis, es decir, de manera predecible y también reversible con sustancias como el benceno, la vincristina, entre otros, ¿no? O también puede ser idiosincrática, es decir, como el cloranfenicol, el cloroporomacina o también la streptomicina. Ahora, también puede estar influenciado por infecciones víricas, por ejemplo, hepatitis no A, no B, no C y la no G. Bien, vayámonos ahora, también tiene que ver mucho con las enfermedades hereditarias, por ejemplo la anemia de Fanconi, que son defectos en la actividad de la telomerasa. Y bueno, en cuanto se menciona que de hecho el 65% de los casos también puede ser idiopático y que puede haber como tal un defecto primario en la cantidad o función de las células madre hematopoyéticas y pues que en este caso a veces ya también causan lo que son los mutágenos, ¿no? Bien. Vayamos ahora a hablar acerca de la aplasia eritrocitaria pura, que básicamente es una forma de fracaso medular debido a la supresión de los precursores eritroides. Las causas más comunes de esta aplasia eritrocítica pura es las infecciones por parvovirus B19, es decir, esto va a dar lugar a la destrucción de los precursores eritroides. Ahora, existen también causas autoinmunitarias, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, fármacos o neoplasias. Por ejemplo, la leucemia de células grandes granulares puede ocasionar también esto. El tratamiento para esta aplasia eritrocítica pura es que la anemia puede mejorar con la inmunodepresión, la plasmaferesis o la resección de los tumores, si es que se encuentra, ¿no? Ahora, otras formas también de fracaso medular pueden ser las siguientes. Vamos a tener anemia mielopstísica como tal, que va a ser causada por las lesiones ocupantes de espacios, por ejemplo, cáncer metastásico, enfermedad granulomatosa, entre otros. Ahora, estas lesiones van a destruir y también van a distorsionar la arquitectura medular, lo que va a causar pancitopenia y precursores inmaduros en la sangre periférica. Ahora, también puede existir, por ejemplo, con respecto a la insuficiencia renal crónica. Aquí se va a asociar casi siempre con la anemia, principalmente por la producción insuficiente de la eritropoyetina. Ahora, el tratamiento con eritropoyetina recombinante en estos casos pues va a ser muy eficaz. Ahora, también tenemos la enfermedad hepatocelular, que es decir, de hecho es muy tóxica y también es infecciosa, o también puede ser en este caso puede ser cirrótica. La anemia en este caso se debe a un fracaso ya también de la médula ósea exacerbado por hemorragias, es decir, en este caso por varices, ¿no? Varices esofágicas y también deficiencia de folatos o de hierro. Bien, hablemos de una de las enfermedades muy conocidas que vendría a ser la policitemia. La policitemia se refiere a un número elevado de eritrocitos, a menudo acompañado de un aumento de la concentración de la hemoglobina. Entonces, algunas causas van a ser que vamos a tener, el libro lo divide en aumentos relativos y aumentos absolutos. En los aumentos relativos vamos a tener, en estos casos, por hemoconcentraciones debidas a la deshidratación, es decir, por una privación de agua, vómitos o diarrea. Ahora, por policitemia, en este caso puede ser por estrés, también llamado en este caso el síndrome de Gainsbourg, ¿no? Ahora, entonces, en cuanto al aumento absoluto ya también vamos a tener el primario y el secundario. En el primario vamos a tener esto debido a una policitemia vera,
policitemia vera, un trastorno en este caso mieloproliferativo, en el cual los precursores de los eritrocitos van a proliferar independientemente de la eritropoyetina, que también pueden haber mutaciones en el receptor de la eritropoyetina. El secundario, debido en este caso a un aumento de la eritropoyetina. Y aquí vamos a tener se va a subdividir en uno fisiológico y en uno fisiopatológico. En lo fisiológico, esto va a estar relacionado con enfermedades pulmonares, que básicamente hay una permanencia en altitudes elevadas, y también la cardiopatía cianótica, es decir, hay un aumento de la eritropoyetina para recompensar eso. En cuanto a lo fisiopatológico, ya también hablamos de tumores secretadores, en este caso de eritropoyetina, por ejemplo, carcinomas de células renales o también los hepatocarcinomas. Bien. Hablemos ahora de los trastornos hemorrágicos y la diátesis hemorrágicas. Las hemorragias excesivas pueden también deberse a fragilidad vascular, trastornos en las plaquetas o también defectos de la coagulación. Entonces, la evaluación como tal va a incluir pruebas de laboratorio como los tiempos de protrombina, la tromboplastina parcial, además también de análisis sobre las plaquetas como el tiempo de hemorragia. Ahora, los trastornos hemorrágicos causados por anomalías en las paredes de los vasos van a ser comunes, pero suelen causar petequias y púrpuras sin hemorragias graves. Y aquí vamos a tener entonces las causas más comunes de estos trastornos hemorrágicos causados por anomalías en las paredes de los vasos, ¿ok? Vamos a tener por infecciones, por ejemplo, el meningococo y también la rickettsia, que pueden llevar a vasculitis o coagulación intravascular diseminada. También puede ser por reacciones a fármacos que pueden involucrar depósitos de inmunocomplejos y vasculitis. También puede ser por el escaso soporte vascular, como el escorbuto o el síndrome de Ehlers-Danlos, y también otro de los casos vendría a ser la amiloidosis, ¿no? Ahora, también puede ser, hay una causa que es conocida como la púrpura de Schöllein-Henoch, que es caracterizada por el exantema purpúrico y otros síntomas. También puede ser ocasionado por telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Aquí tenemos el síndrome de Osler-Weber-Rendu, que es una condición autosómica dominante con vasos dilatados y frágiles. Y también la amiloidosis perivascular, que va a debilitar las paredes vasculares. Bien, hablemos ahora de las hemorragias por descenso del número de plaquetas, que es conocido como la trombocitopenia. Entonces, la trombocitopenia se va a definir cuando el número de plaquetas es menor a 100.000 microlitros, pero las hemorragias espontáneas ocurren generalmente cuando el conteo es inferior a 20.000 microlitros. Sus causas van a incluir los siguientes: menor producción de plaquetas, por ejemplo, debido a un VIH o síndromes mielodisplásicos; mayor consumo o destrucción de plaquetas, como en el SID, o por anticuerpos antiplaquetarios; o también puede haber un secuestro de plaquetas, por ejemplo, en el vaso, o cuando ha habido un aumento en este caso del tamaño, ¿no? Una esplenomegalia. Y también puede ser por dilución por transfusiones masivas. Bien, ahora hablemos de la púrpura trombocitopenia inmunitaria. Ahora, vamos a tener dos tipos. Vamos a tener la PTI, esto es púrpura trombocitopénica inmunitaria, PTI crónica y PTI aguda, ¿no? En la PTI crónica es una enfermedad autoinmune que va a afectar principalmente a mujeres menores de 40 años. Se va a caracterizar por tener anticuerpos que van a destruir las plaquetas. En este caso, pues los glucocorticoides van a ser efectivos, aunque también algunos pacientes pueden requerir, en este caso, una esplenotomía. Ahora, en la aguda ya también va a afectar principalmente a niños después de infecciones virales, donde se producen autoanticuerpos que van a destruir las plaquetas. Ahora, también existe una trombocitopenia medicamentosa. Ocurre cuando los fármacos actúan como áptenos y crean complejos inmunitarios que destruyen las plaquetas. Un ejemplo importante es la trombocitopenia inducida por heparina, que puede provocar complicaciones graves como embolia pulmonar. Bien, hablemos ahora de la trombocitopenia asociada al VIH. El VIH, pues, como tal, en el VIH la reducción en la producción de plaquetas y la destrucción, la destrucción aumentada de las mismas van a ser causadas por la infección directa de los megacariocitos por el virus y también por la aparición de los autoanticuerpos antiplaquetarios. Bien, vayámonos ahora a hablar acerca en este caso, de las enfermedades microangiopatías trombóticas. Aquí vamos a tener a la púrpura trombótica trombocitopénica, conocido como el PTT, y también al síndrome hemolítico urémico, conocido como el SHU.
Entonces, estos trastornos que acabamos de mencionar se caracterizan por tener trombocitopenia. También tienen anemia hemolítica y también manifestaciones clínicas como fiebre, deficiencia neurológicas o insuficiencia renal. Entonces, tanto en ambos, el PTT y el SHU, se van a formar microtrombos que obstruyen los vasos pequeños. Entonces, por ejemplo, en el PTT va a estar asociada a la deficiencia de ADAMTS13, que es una proteína que limita la formación de los multímeros de factor de von Willebrand, y en el PTT adquirida los anticuerpos ya también van a atacar a la proteína. En el SHU, este se va a dividir en un tipo típico, que es debido a infecciones por E. coli, productora de la verotoxina, y también el tipo atípico, que está asociado a defectos en proteínas reguladoras del complemento. Entonces, el tratamiento puede incluir aquí inmunodepresores y también plasmaferesis. Vayámonos ahora a los trastornos hemorrágicos relacionados con funciones plaquetarias. En este caso, funciones plaquetarias defectuosas. Estos trastornos se van a caracterizar por un tiempo de hemorragia prolongado, con un número normal de plaquetas. Vamos a tener también algunos defectos congénitos que van a incluir lo siguiente. En primer lugar, adhesión plaquetaria defectuosa. Por ejemplo, aquí nos hablan del síndrome de Bernard-Soulier, es autosómico recesivo, debido en este caso a deficiencias en el complejo glucoproteico GPLB, en este caso noveno, ¿no? Ahora, hablemos también, dentro de los defectos congénitos también está la agregación plaquetaria defectuosa, en este caso. La otra era la adhesión, ahora estamos hablando de la agregación, en donde, por ejemplo, se nos habla de la trambastenia de Glanzmann, que es autosómica recesiva, por la deficiencia ya también de la glucoproteína GPLLB 3A. Ahora, también tenemos los trastornos de la secreción plaquetaria, nuevamente dentro de los defectos congénitos, y vamos a tener aquellos que afectan la liberación de las prostaglandinas o el ADP de gránulos plaquetarios. Ahora, existen también defectos adquiridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí unos defectos adquiridos podrían ser el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, que inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa y la síntesis de tromboxano A2, necesario en este caso para la agregación plaquetaria, así como también podría ocasionar un defecto adquirido, la uremia, que causa defectos en la adhesión plaquetaria, la secreción de gránulos y la agregación. Bien, hablemos ya vamos a terminar y vamos a hablar acerca de esto que vendría a ser los trastornos hemorrágicos, la diátesis hemorrágica relacionada con anomalías en los factores de la coagulación. Aquí se nos menciona básicamente hemorragias que están asociadas a factores de coagulación que se manifiestan de manera diferente a la deficiencia plaquetaria. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, petequias o púrpura espontánea, que van a ser muy frecuentes. Se nos menciona también que las hemorragias suelen ocurrir en forma de hematomas grandes tras lesiones o procedimientos quirúrgicos y frecuentemente en vías digestivas y urinarias, así como también en articulaciones, por ejemplo, en el caso de la hemartrosis, ¿no? Bien, vayámonos ahora a la enfermedad de von Willebrand, que es también una de las más conocidas. La enfermedad de von Willebrand es la hemorragia hereditaria más frecuente, afectando al 1% de la población mundial. Tiene varias variantes, muchas de ellas son autosómicas dominantes, algunas, por ejemplo, pueden ser también recesivas. Ahora, el tratamiento va a incluir desmopresina, que va a estimular la liberación en este caso, de este factor, o infusiones de concentraciones plasmáticas que contienen el factor faltante. Ahora, los tipo 1 y 3 se van a asociar a concentraciones reducidas, en este caso de este factor, y el tipo 1 es autosómico dominante, mientras que el tipo 3 es autosómico recesivo por deficiencia grave, en este caso de este factor, ¿no? Del von Willebrand. Ahora, el tipo 2 es autosómico dominante y va a presentar defectos cualitativos en nuevamente este factor, lo que impide la formación de multímeros activos, ¿no? Esto lo vamos a hablar también en otros capítulos, así que vamos a mencionar eso por ahora. Bien, otro de los conceptos, los conceptos también relacionados aquí que se nos presenta, por ejemplo, que tenemos que saber son la hemofilia, que por ejemplo, en este caso vamos a tener hemofilia A y hemofilia B. Entonces, la hemofilia A es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, caracterizado por una deficiencia del octavo factor. Los pacientes van a tener hemorragias graves, en este caso tras un traumatismo o intervenciones quirúrgicas, y hemorragias espontáneas en las articulaciones. El diagnóstico se va a realizar con la medición, en este caso, de este factor, el octavo factor, y el tratamiento también va a consistir en infusiones de factor
del factor 8 recombinante a concentraciones del factor 8, ¿no? Bien, en la hemofilia B ya también, pues la hemofilia B también va a ser recesiva y ligada al cromosoma X y se va a caracterizar por una deficiencia del factor ya también noveno. Su manifestación clínica va a ser similar a la hemofilia A y su diagnóstico va a requerir de la medición, pues obviamente de este factor, y el tratamiento pues va a implicar infusiones de este factor recombinante. Bien, ahora sí amigos, vamos a terminar hablando de las coagulaciones intravasculares diseminadas y también de algunas complicaciones de transfusiones que vendría a ser lo último, ¿no? Entonces, las coagulaciones intravasculares diseminadas, que son conocidos como los CIT, es un trastorno trombohemorrágico caracterizado por la activación excesiva de la coagulación, lo que lleva a la formación de los trombos en la microvasculatura y también en hemorragias, ¿no? Ahora, esto se va a desencadenar principalmente por dos mecanismos: la liberación del factor tisular o sustancias, en este caso tromboplásticas en la circulación, y número 2, la lesión generalizada de las células endoteliales que van a activar la coagulación. Entonces, la CIT puede ser provocada por diversas enfermedades, incluyendo sepsis, traumatismos, complicaciones obstétricas y también en ciertos cánceres. Los síntomas van a incluir anemia hemolítica, microangiopatía, síntomas respiratorios, insuficiencia renal aguda y fracaso circulatorio. Bien, dicho esto, ahora sí, complicaciones de transfusiones. Bueno, las complicaciones de las transfusiones van a incluir lo siguiente. En primer lugar, reacciones no hemolíticas febriles, es decir, fiebre y escalofríos por mediadores inflamatorios de leucocitos del donante, tratable en este caso pues con algunos antipiréticos, ¿no? Ahora, también tenemos las reacciones alérgicas, que son causadas por antígenos en los derivados sanguíneos en personas sensibilizadas, estos van a ser leves, pero graves en personas ya también con deficiencia de la inmunoglobulina A. También vamos a tener algunas reacciones hemolíticas agudas, por ejemplo, hemólisis causada por anticuerpos IgM contra antígenos de grupos sanguíneos incompatibles, con síntomas graves como fiebre y shock. Vamos a tener también las reacciones hemolíticas tardías, que son producidas por anticuerpos IgG a antígenos sanguíneos previos con hemólisis intravascular y síntomas menos graves. También puede existir lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, que es conocida como el LPA-AT, que es rara y grave, pero se manifiesta como insuficiencia respiratoria, fiebre y shock con alta mortalidad. Y finalmente, pues complicaciones infecciosas. Infecciones, por ejemplo, bacterianas y virales como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, pueden ocurrir, aunque con baja frecuencia debido a los controles, en este caso de los donantes. Y bueno amigos, de esta manera hemos concluido con el capítulo 14. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar el capítulo 15, que vendría a ser acerca del pulmón.